Bueno, buenas noches a todos. Para los que estuvieron ayer, pues nuevamente bienvenidos. Para los que nos acompañan por primera vez, espero que sea un tema de su agrado, que sea un tema que logre aportarles también cosas, ¿sí? Eh, y bueno, vamos a mirar a ver cómo nos va la noche de hoy. Esperemos cumplir el horario de las 2 horitas. Espero no extenderme mucho. A veces me emociono y empiezo a hablar más de la cuenta. Ya les voy a compartir entonces la pantalla. ¿Me pueden informar si está compartida de manera adecuada, por favor? Sí. Listo. Ok. Estás Listo, listo, listo. Ok. Bueno, muy bien. Entonces, la noche de hoy vamos a hablar de la sexualidad y el ciclo vital, es decir, vamos a mirar cómo cambia o cómo se manifiesta la sexualidad en los diferentes o en las diferentes etapas de la vida y cómo cada una de estas etapas va a tener sus particularidades y obviamente dependiendo de las particularidades de cada momento etario, pues será la aproximación desde la educación sexual. No es lo mismo hacer educación sexual para un niño de 8 años que para un niño de 12 o para un niño de 13 o para un adulto o para un anciano o para un adulto mayor, ¿sí? Entonces, obviamente, siempre tomando en consideración las particularidades de cada grupo etario y obviamente sus posibilidades cognitivas, porque también siempre tendremos que tener en consideración las posibilidades de que nos puedan entender. Listo. De nuevo, cuando tengan, voy aquí a poner el chat, lo tendré aquí a la mano para ver si en algún momento hay alguna pregunta, alguna duda. Eh, y bueno, empecemos entonces. Uy, espérate a ver qué me quiere dar. Muy bien. Entonces, como lo mencionábamos ahorita, va a haber un comportamiento diferente de los individuos dependiendo del ciclo vital. No es lo mismo lo que pasa en la niñez temprana o lo que pasa en el desarrollo prenatal, lo que pasa con los recién nacidos, ¿sí? Lo que pasa en la adolescencia, que no es lo mismo que pubertad. Ahorita veremos las diferencias que esto representa, ¿sí? em, y en la adultez temprana, en la adultez media y en la vejez. ¿Listo? Entonces, empecemos. Bueno, este es un ejemplo, este es un chistecito que me encontré que me pareció chévere. Miren cómo la mentalidad del hombre va cambiando conforme va cambiando en la edad, ¿cierto? Entonces vemos cómo el adolescente pubertoso piensa todo el tiempo en sexo y cómo lo último que piensa el pobre viejito es en el poder orinar porque tiene su próstata grande y no tiene posibilidades de miccionar de manera adecuada. ¿Sí? Entonces, probablemente este sea el mismo individuo que lo estamos viendo simplemente en diferentes momentos de su historia. Recordemos entonces que la sexualidad humana es un proceso continuo, ya lo hablamos desde el día de ayer, que incluso yo diría que no solamente se inicia en el nacimiento, sino que se inicia desde antes, desde el momento, como lo hablábamos ayer, de la concepción, en la cual dependiendo de la configuración cromosómica, esto va a condicionar la formación de uno u otro genital, la masculinización o no del cerebro, la masculinización o no de los diferentes órganos reproductores, y esto obviamente condicionará a futuro el comportamiento sexual del individuo. Pero está claro que desde ese momento de la concepción hasta la muerte somos seres sexuados y que esta sexualidad humana es una consecuencia de una interacción de factores biológicos, socioculturales, emocionales, que obviamente, y también lo veíamos ayer, pueden ser influenciados por la familia, por la religión, por unos patrones culturales, y que para que haya
perdón, para que haya un normal desarrollo de la sexualidad humana, es necesario que haya una compatibilidad entre ese sexo cromosómico, el sexo gonadal, el sexo genital y esas características físicas y psíquicas del individuo que van a condicionar cómo funcionará desde el punto de vista sexual. Si voy muy rápido, me detienen, que yo a veces hablo más rápido de lo que escribo. Entonces ustedes van a ser quienes me van a dar la pauta. ¿Listo? Muy bien, entonces vamos a hablar, como lo decíamos, de la sexualidad en la etapa prenatal. Antes de salir del vientre de mamá, los seres humanos somos seres sexuados, ¿sí? Vemos aquí pues este fetico en desarrollo, ¿cierto? Y algunas cosas que nos encontramos es que hay estudios de ultrasonido, de ecografía, que indican que los fetos de sexo masculino pueden tener erecciones reflejas incluso en la vida intrauterina. O sea que ese aparato vascular y toda esa serie de cascadas de neurotransmisores y de sustancias químicas que favorecen la erección del hombre ya están presentes en este momento. Y se ha encontrado también que tenemos niñas recién nacidas que obviamente mediado por los estrógenos que les provee la madre a través de la placenta, pueden tener lubricación vaginal, ¿cierto? En esas primeras horas posparto. O sea que también ese sistema genital de las chiquillas, de las niñas recién nacidas, también está funcional, ¿sí? Tenemos entonces que ese proceso de sexuación ya se puede evidenciar, incluso en la ecografía, se ha evidenciado también que los fetos están o son sensibles a los cambios de temperatura muy importantes en el ejercicio de la sexualidad, como diferentes temperaturas pueden ser estimulantes para una u otra persona, pueden captar las vibraciones, los niños responden a diferentes sonidos, los niños tienen la capacidad de, en algunos casos, sentir esa afectividad que le proveen sus padres y también se ha visto con estudios que los niños son sensibles a las luces que logran atravesar la pared abdominal de la madre y la pared del útero. ¿Sí? Entonces vemos como todas estas cosas que eventualmente pudieran afectar o pudieran modificar la respuesta sexual en una persona adulta o en una persona pues ya nacida, cómo también puede afectar o cómo también puede intervenir en las respuestas somáticas de los individuos no nacidos. Ya vamos entonces a sacarlos del útero, vamos a hablar de la sexualidad de los lactantes, de los niños de los 0 a los 3 años, ¿cierto? Entonces, en este momento el niño va a empezar a descubrir su cuerpo, va a empezar a descubrir sus sensaciones, va a empezar a saber para qué sirven sus manos, sus pies, ¿cierto? Y entonces vemos cómo una de las conexiones más importantes que tiene el niño con el mundo es justamente con su madre. ¿Sí? De hecho, para el recién nacido, su madre no es otra persona, es un apéndice de él. Y es un apéndice supremamente importante porque es el apéndice que lo nutre, es el apéndice que lo cuida, es el apéndice que lo cobija. Entonces, para él la madre es supremamente importante. Y esa interacción entre la madre y el recién nacido o el niño pequeño libera en ambos, sobre todo en la madre, una sustancia muy importante que se llama la oxitocina, que está directamente relacionada a nivel central, es decir, a nivel cerebral, está directamente relacionada con el apego, sobre todo el apego emocional. Entonces es muy importante esa liberación de oxitocina porque es la que motiva que los mamíferos, o en este caso las mamíferas, cuiden a sus productos, cuiden a sus crías. O sea que esa interacción neuropsicoendocrina que se da en este momento es fundamental, pero para el niño también representa esa conexión con su madre, esa conexión que si bien no tiene una característica erótica y no la tendrá hasta dentro de muchos años, es una cosa que le mueve muchas, muchas cosas al niño y que para él es muy importante.
Entonces, justamente la mayoría de esas actividades asociadas con la alimentación, con la atención higiénica, es decir, el cambio de los pañales, el baño, etcétera, para ellos es una cosa muy íntima. Aquí lo mencionan como sensual, pero no desde el punto de vista erótico, sino más bien desde el punto de vista de la sensibilidad de los órganos, de los sentidos, porque, como lo decíamos, tiene que ver con el contacto de órganos muy sensibles, los labios, la boca, el ano, los genitales, y esto incluso puede producir una respuesta desde el punto de vista fisiológico, ¿sí? Que podría interpretarse por parte del adulto como una respuesta erótica. Es decir, un niño, mientras su madre lo está cambiando o su padre lo está cambiando, tranquilamente podría tener una erección. Y eso obviamente no lo podríamos interpretar como una erección de un adulto, ¿cierto? Y sin el componente erótico que para nosotros representa, sino simplemente nos está demostrando que ese órgano genital tiene una sensibilidad adecuada y que está respondiendo a un estímulo que a cualquier otra persona en otra situación también le pudiera generar una respuesta erótica cuando estamos hablando ya de un hombre adulto. Si tienen preguntas, recuerden por favor que me interrumpan, que me hagan las preguntas por aquí por el chat para yo poder ir como re- reafirmando la información que les estoy dando. Voy muy rápido, ustedes me dirán, por favor. ¿Vamos bien? Si nadie protesta, supongo que sí. Muy bien. Entonces, se ve en los chicos pequeños. Ah, perdón, por aquí hay una respuesta, una pregunta. Ah, que todo bien, que muchas gracias, Minerva. Y gracias, Jimena. Muy bien, entonces, cuando hablamos en sexología o en sexualidad, cuando hablamos del autoejercicio de la función sexual, básicamente estamos hablando de masturbación. Recuerden que el término masturbar quiere decir manipular con la mano los órganos genitales, que no obligatoriamente en todas las edades se puede interpretar como una acción erótica. Es importante que quede eso claro. Entonces, los niños a través de la exploración de todo su cuerpo, pueden entender o pueden ¿qué? Interpretar, ¿sí? Que sus órganos genitales tienen una sensibilidad que también la pueden tener en las orejas o en el cuello, ¿sí? Y cuando son capaces de tocarlos, pues no es infrecuente que los niños puedan manipular de manera recurrente sus genitales. Ahora, la pregunta es, ¿será que estos niños están manipulando sus genitales con una intención erótica? ¿Qué dicen ustedes? A ver, Andreina, ¿me puedes habilitar un momentito el micrófono, Vivi, porfa? Nuevamente la presentación. La reunión se está grabando. ¿Me permites, porfa, Vivi, compartir pantalla? Hola, profe. Sí, ya. Y el micrófono apagado. Ajá. La gente está viendo el juego. Sí, hay gente que está viendo el partido. Está bien, por lo menos Colombia va ganando, eso es importante. Que la gente que está viendo el juego bueno, Ok, chicos, por favor, los que tienen el micrófono abierto lo pueden cerrar. Solamente quien vaya a participar, por favor, que nos abra el micrófono. Ciro Ramón, por favor, ¿nos ayudas? Gracias. Ok, entonces, por ahí varios respondieron. ¿Quién me quiere colaborar aquí pensando cuál será la intencionalidad de ese niño que se manipula los genitales desde los 6 meses?
Conocer su cuerpo, sí, probablemente conocer su cuerpo, pero a ver, los niños no son tontos. Ellos descubren una cosa que se siente chévere y se manipularán los genitales como se pueden manipular las orejas o la nariz o el ano o cualquiera de esas cosas, ¿cierto? Lo van a sentir como algo agradable y simplemente lo querrán repetir pues por lo mismo, porque es una sensación agradable, pero no van a dar la interpretación erótica que podríamos dar los adultos o los adolescentes, ¿sí? A esa respuesta, a esa sensación. ¿Ok? Y esa manipulación de los genitales que se asocia con la masturbación del adulto, ¿cierto? No va a ocurrir sino por ahí a partir de los 2 años y medio, 3 años. Es decir, y creo que de pronto a ustedes les ha tocado con sus hijos o con sus nietos o con personas, con niños conocidos, que en algún momento pueden encontrar que la estimulación rítmica de esos genitales les puede generar una sensación muy agradable y muy placentera. Y muchos padres se preocupan y muchos padres se angustian frente a la situación, ¿sí? Y hay que explicarles en ese momento que es una conducta normal, que es una conducta que como casi todas las conductas de los niños, conforme aparece, desaparece y en el tiempo normalmente no se perpetúan. Ahora sí, y esto es muy importante, cuando un niño empieza a tener comportamientos sexuales o sexualizados o erotizados muy recurrentes, una de las cosas que siempre habrá que explorar cuando se vuelve muy recurrente es que no esté siendo víctima de abuso sexual o que no esté siendo expuesto a situaciones sexuales por exposición o por visualización. Entonces, si bien no hay que entrar en alarma, si bien no hay que regañar al niño, ¿sí? Siempre será importante como vigilar qué pasa con la conducta en el tiempo y si persiste mucho en el tiempo, si abrir un poquito el ojo y estar pendiente como qué más puede estar pasando y qué más habría que revisar en ese sentido. ¿Listo? Entonces, los niños pueden tener orgasmos, ¿sí? Es decir, esa estimulación de los genitales sostenida en el tiempo sostenida pues durante un momento X, puede generar la sensación orgásmica tanto en niños como en niñas. Obviamente, no va a tener la expulsión de eyaculado o de semen en el caso de los niños varones, pues porque definitivamente todavía su árbol o su aparato genital no está desarrollado para tal fin, pero les puede generar sensaciones agradables y sensaciones positivas, ¿sí? Se ha visto que esos movimientos pélvicos se han visto en humanos hasta de 8 o 10 meses y pueden interpretarse como una forma afectuosa, no obligatoriamente, perdón, no obligatoriamente como una situación desde el punto de vista erótico. Entonces, no es infrecuente que la bebé o el bebé se puedan agarrar al padre, que se frote contra él, que gire la pelvis, que mueva su pelvis durante varios segundos. Es muy común, por ejemplo, en niñas chiquitas, y yo lo tuve en casa, que una de mis hermanitas utilizaba un cojín, ¿cierto? Y lo hacía por un tiempo X y probablemente tenía su orgasmo y fue una conducta que duró un par de meses y después, así como apareció, desapareció y no generó ningún trauma en la niña. Obviamente, siempre será muy importante cómo se maneje la cosa. Si uno como adulto llega donde ese niño con una actitud represora, con una actitud de regaño, de usted está haciendo algo muy feo, usted está haciendo algo cochino, los niños no son bobos, los niños se pillan que hay algo que ellos no entienden muy bien, pero que deberían tener escondido y que igual lo van a hacer, simplemente que lo van a hacer escondidos. Entonces, de nuevo, la actitud más deseable frente a estas situaciones sería mantener calma, ¿sí? Y esperar que la conducta, así como apareció, desaparezca, que en la mayoría de los casos se da de esta manera. ¿Queda claro esto? Ok, muy bien. Listo. Entonces, y ojo que esta imagen es muy, muy, muy común, muy recurrente.
y es que hayan dos niños que estén en ropa interior, ¿sí? Y que puedan eh, bajar los calzones el uno del otro y hacer una diferenciación o una semejanza a partir de sus órganos genitales, ¿cierto? Entonces este juego con los genitales de otros puede aparecer incluso desde los 2 años, ¿cierto? Y a partir de ese momento, como una expresión de su curiosidad por el entorno, por las personas que les rodean, pueden intentar buscar semejanzas y diferencias con otros infantes. Incluso pueden coger sus genitales, estrujarlos, subirse en ellos, porque para ellos es una cosa novedosa, es una cosa que les llama la atención, pero de nuevo, no podemos olvidar que la intencionalidad de la sexualidad en este momento es una intencionalidad absolutamente exploratoria, es una intencionalidad absolutamente de conocer. ¿Listo? Y como les decía ayer, recordemos que más o menos a eso de los 3 años, 4 años, los niños empiezan a reconocer su propio sexo y empiezan a identificarse a partir de las semejanzas y las diferencias con sus propios progenitores. Entonces, en este sentido, es deseable que manejemos el asunto de la desnudez en casa, por lo menos con los padres, de una manera lo más natural posible. De nuevo, los niños no son bobos y si nosotros empezamos a esconderlos, ¿sí? Ellos seguramente van a entender que hay algo ahí que tiene su malicia, ¿sí? Entonces, no se trata de que estemos andando desnudos a toda hora, pues, por la casa, pero sí que si nos vamos a bañar con ellos, pues entonces que podamos mostrar nuestra desnudez, que los niños van a preguntar, ¿y eso qué es? ¿Eso cómo se llama? ¿Eso para qué sirve? Y que con respuestas tranquilas, con respuestas cortas, respondamos la curiosidad del niño sin ponerle más malicia que simplemente denotar el nombre correcto de las cosas y su funcionamiento. Entonces, algunas consideraciones especiales. eh, los niños a esta edad pueden responder desde el punto de vista fisiológico al roce o al tocamiento con diferentes objetos o que los toquen los hermanitos o los progenitores, los animales que se pueden frotar contra ellos, ¿sí? Y lo que decíamos ahorita, ante esas conductas sexuales que se pudieran considerar como inadecuadas, la peor conducta sería reprender o castigar porque esto afecta la integridad de la salud sexual del niño y esto pudiera a futuro generar dificultades con la aceptación del propio cuerpo y con el ejercicio de la función sexual. Entonces, en este punto es muy importante fomentar la privacidad del cuerpo. Aquí podemos empezar a hablar de las partes que no deben ser tocadas por todas las personas, sino que habrá algunas personas que podrán estar en contacto con esas zonas íntimas, como los padres. Ojo con la sobreinformación de nadie te puede tocar, porque muchas veces me ha pasado que me han llegado niños pequeños de 3 4 años que les tengo que hacer un examen genital y los niños entran en terror porque ha sido tan incisivo el mensaje en casa que los niños no toleran ninguna clase de manipulación de sus genitales. Y lo que decíamos ahorita, no expresar temor, angustia o vergüenza a la desnudez propia, hablo de nosotros los adultos, y a la desnudez del niño, ¿sí? Ya habrá un momento en el que ellos casi que de manera espontánea empiezan a manifestar ese no deseo de que los vean desnudos, pero eso casi siempre va a aparecer de forma espontánea más adelante en el desarrollo de los niños, alrededor de los 5 6 7 años. Entonces vamos a hablar de esta sexualidad de los niños de 4 a 8 años. Obviamente entonces en los niños van adquiriendo cada vez más experiencia con la masturbación, obviamente son más conscientes de lo que pueden sentir, pero igual estos comportamientos suelen no durar en el tiempo. De hecho, yo recuerdo en mi niñez, yo tenía por ahí 8 años, que a mí me gustaba mucho el chorrito de la ducha. Era muy divertido, entonces yo me paraba bajo la ducha a que me cayera el chorrito en el pene y eso se sentía muy agradable y tenía erecciones y ajá.
pero también recuerdo que eso como apareció, desapareció y ya vine a descubrir la masturbación ya con un interés erótico más adelante en mi desarrollo. Para los 4 o 5 años, entonces esa sexualidad de los niños se ha vuelto más social, es decir, pueden incluso compartir sensaciones o experiencias de lo que han sentido, ¿cierto? Es posible que los niños entonces a esta edad también empiecen a tomarse de las manos, a abrazarse, imitando obviamente a los adultos. Es posible que puedan empezar a jugar al doctor, ¿cierto? Esta imagen entonces que vemos ahí puede ser bastante común. Y entonces los niños ya a esa edad, más o menos a los 5 años, pueden empezar a entender el concepto del matrimonio, pueden entender el concepto de la unión en pareja y, no y más o menos, sin obviamente saber el aspecto de la unión genital, pueden jugar al papá y a la mamá. Pero, ojo, bueno, y es muy particular en esta edad que los niños tienden como a ser celosos con sus padres, como que no les gusta mucho como ver que sus padres se besen o que sus padres se abracen. Para ellos les genera como cierta incomodidad, es una cosa muy, muy, muy particular, pero es parte de ese desarrollo psicosexual de los chiquitines. Entonces, como decíamos, más o menos a esta edad, a los 3 4 años, los niños empiezan a tener un concepto sobre la existencia de diferencias genitales entre los niños y las niñas, pero pues todavía tienen una idea muy vaga y obviamente no tienen todavía mucha conciencia sobre el funcionamiento. Lo que les decía más o menos en esta época es que empieza a desarrollarse el pudor, que obviamente suele estar influenciado o suele estar promovido por los padres, sobre todo en aspectos públicos. Entonces yo aquí les pregunto, y si me pueden abrir un momentito el micrófono, Vivi. ¿Vivi está por ahí? Sí, profe, aquí Sí, hola, si me estoy. puedes abrir un segundo. Yo les pregunto aquí y el que me quiera contestar, por favor, me levanta la manito. Eh, Eh, Profe, frente a... entonces así, espérame, qué pena te interrumpo. Así para que ellos se levanten la manito Y y tú tú le lo que habilitas haces el es que les micrófono. habilitas. Listo, ok. Sí. Listo, entonces alguien que quiera participar en este ejercicio que voy a poner, si alguien quiere levantar la manito, ¿alguien levantó la manito por ahí? ¿Tú ves, Vivi? Bueno, yo les hago la pregunta a ver si alguien se anima. ¿Será que si se encuentran en la misma situación un par de niños de los 5 años, 4 años, que están en la sala de la casa, así desnuditos como los veamos ahorita con los calzones ahí solamente viéndose con los calzones, y ustedes como adultos encuentran esa escena, ¿qué harían? ¿Cuál sería la conducta que ustedes asumirían frente a esa situación? Si alguien quiere levantar la mano y compartirnos, ¿qué haría? Acuérdense que no hay problema si con el concepto que den. Andreina por ahí levantó la manito. ¿Me ayudas, Vivi, porfa? Andreina y Christopher levantaron la mano. Empecemos con Andreina y luego le damos la voz a Christopher. Vivi, ¿me ayudas, porfa? Ok, profe, en mi caso, considerando Hola. lo que usted me ha mencionado, hola, Ok. disculpe, y lo que he aprendido con mi mamá al ser ella docente es no Sí. entrar en caos, no entrar en crisis y manejar la situación lo más calmado posible, incluso Ujú. implementando un poco de curiosidad, porque al fin y al cabo eso es lo que están teniendo los nenes, Ok, entonces, curiosidad. ¿qué les dirías? Eh, Haz de cuenta que yo soy ese niño de 5 años que está ahí en la sala. ¿Qué me dirías? am, Porque la idea es resolver el problema. Preguntaría, ¿qué haces? Pregúntame, ¿Qué yo buscas? estoy viendo que yo tengo esto y ella tiene eso. Y entonces, ¿qué pasa con eso? No, nada, estoy viendo que ella es distinta a mí.
Sí, somos distintas, pero eso está bien. Ok, listo. ¿Crees que habrá que hacer alguna intervención ahí? Depende de qué tan profundo pueda observarse la curiosidad del niño o de los Estamos en niños. la sala, es la foto que viste ahorita, estamos en la sala y estoy yo con una niña de mi misma edad, 5 añitos, haciendo eso mismo que viste en la foto. Viendo la diferencia entre uno y otro, Nos estamos viendo por debajo o de los sea, calzones. yo me refiero al nivel de intervención es lo básico, considerado yo lo básico, de explicar que sí, efectivamente, a nivel Dale, enséñame, yo físico soy las ese niñas niño, son Andreina, diferentes. soy ese niño de 5 años, enséñame, ¿qué me vas a decir? Que sí, que efectivamente hay una diferencia que entre las niñas y los niños, que Sí. físicamente los niños tienen pene y las niñas tienen vagina. Ah, Eso es no, no, no. ¿Los niños tienen pene y las niñas tienen qué? vaginas, No, acuérdate que ayer lo vulva. dijimos. Las niñas tienen, ¿qué No es lo que se recuerdo la ve? palabra que ¿Qué es lo que se ve? vulva. Eso, muy bien. Entonces, los niños tienen pene y las niñas tienen vulva. Muy bien, maravilloso. Ah, ok. ¿Harías alguna Ok. otra? ¿Harías alguna otra intervención, Andreina? Les impartiría en el caso de que si se presenta algún tipo de otra curiosidad, que me lo pueden plantear o podemos hablarlo sin inconveniente. Al fin y al cabo, son niños y eso es juego. Yo lo veo Listo, como juego. está bien. Listo, Andreina. Muchas gracias. Christopher, ¿cómo lo manejarías tú? Hola, Christopher. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, claro, te escucho. Excelente. Bueno, está difícil. La pusiste Ujú, difícil, pero así me gusta, me encantan los retos. En primer lugar, yo no los reprendería. Eso no ujú, se va a hacer. ok, Yo, yo pensando ahora mismo, les diría a los dos, eh, sí, chicos, vístanse porque vamos a aprender una historia maravillosa. ok, Y así le hablo, miren, ustedes son niño y niña, ella tiene esto, ustedes tienen ojos, orejas, pero tienen una parte distintiva. Dios le puso al varón, le puso pene y a la hembra le puso vulva, ok. que esto sí y lo otro para otro. Ahora, lo que yo no sé cómo diría o cómo Ujú. abordaría el tema de que el pene y la vulva sirven para el acto sexual. No sé si es muy precoz para ellos. A ver, mira, hay una cosa importante en educación sexual de los niños y es que ¿cuánto tiempo vas a tener la atención de esos niños? Bueno, son pequeños, esos niños, mínimo 5 minutos, lo que me van a entender. Máximo, máximo 5 minutos. Y otra cosa importante, entonces, primero es que no te puedes regar a hacer una clase de educación sexual, una cátedra de educación sexual, ¿cierto? Los niños no me van a aguantar 2 horas como me aguantan ustedes. Y lo segundo es que a los niños hay que resolverle la duda que tienen. ¿Cuál es la duda del momento? Que porque ella tiene eso y yo no. Eso, ella tiene eso, yo tengo eso. Esa es la duda del momento. Entonces, si tú le dices, esto se llama así y esto se llama asá, y eso, por eso ustedes son diferentes, creo que resolviste el problema. Ahora, ¿por qué los hiciste vestir? ¿Por qué? Ujú. ¿Por qué los hiciste vestir? Bueno, eh, no. Bueno, tiene que ver con, para que, bueno, no lo sé en realidad, pero tiene que ver con el cuidado, para que Está ellos bien, no, lo hagan de la está bien. manera A mí me gusta corchar la gente. A mí me gusta tirarles preguntas de esas cascarudas que llaman. Listo. Christopher, muchas gracias. ¿Alguna otra intervención que harías? bueno, no, Listo, está simplemente, bien. Muchas gracias. Le damos la palabra a Minerva para continuar. Hola, Minerva.
Hola, hola, Minerva. Bueno, listo. Yo estoy de acuerdo en parte con lo que dijeron los dos compañeros. En general, lo importante es no reprenderlos porque realmente no están haciendo nada malo, ¿cierto? No hicieron ninguna cosa que esté en contra de ninguna norma moral, ¿sí? Yo personalmente no los haría vestir, pues porque, de nuevo, eso de alguna manera daría como la sensación de que están haciendo algo malo, ¿no? Entonces, yo haría eso. Y lo tercero que haría yo, y que me parece que es muy importante, es que empezaría a trabajar, por ejemplo, sobre el concepto de intimidad. ¿Qué les diría yo? Bueno, chicos, lo que ustedes están haciendo no está mal, no es una cosa negativa, no es una cosa mala, ¿sí? Pero el lugar probablemente no sea el más adecuado. Probablemente algunas personas que pasen por acá por la sala les va a parecer una situación que no es la apropiada para el lugar. Entonces lo pudiéramos hacer en otro lugar, en una habitación, ¿cierto? Donde ustedes puedan explorar de manera tranquila. Entonces, yo aprovecharía esa oportunidad para intervenir sobre el concepto de intimidad, pero por lo demás, me parece que las intervenciones estuvieron muy de acuerdo y muy apropiadas. Por aquí Jimena nos dice que les diría que sus partes son diferentes, que está bien que están descubriéndose y cómo se llaman sus partes, pero que son privadas. Estoy absolutamente de acuerdo. Solamente haría pues como esa acotación al final de trabajar sobre, justamente sobre el concepto de intimidad. Muy bien. Entonces, es importante recordar que los juegos sexuales durante la infancia son conductas sanas y que están motivadas por la curiosidad, ¿cierto? Y que al ser descubiertas por un adulto, la reacción del adulto debe ser, o sea, puede ser muy importante para condicionar traumas o para condicionar dificultades en el ejercicio de la sexualidad más adelante. Si la reacción de un adulto sobre dicha conducta es negativa, probablemente pueda generar dificultades en el niño y posteriormente en el adulto. Siempre se debe evitar el castigo y la represión. Y ojo, lo que hablábamos ahorita, identificar las conductas sexuales que no sean acordes con la edad del niño o cuando hay conductas que son excesivamente sexualizadas, que uno dice, esto ya no es normal, ¿sí? Es muy importante mantener comunicación sobre la sexualidad, generando confianza en el niño. Es muy importante que desde esta edad empecemos a normalizar la sexualidad, a normalizar los genitales. Ustedes han visto normalmente que los niños a los 5 o 6 años dibujan monigotes. Ustedes se han dado cuenta, y no, cuando dibujan un ser humano desnudo, ¿qué pasa entre el pecho y las piernas? ¿Qué aparece en el dibujo? ¿Qué aparece en el dibujo de los niños de un cuerpo desnudo? Lo pueden escribir. Normalmente no aparece nada. Entre el pecho y las piernas no hay nada. Esa zona es como si fuera un hoyo negro, ahí no hay nada. O sea, los niños no tienen dentro de su esquema mental los genitales, ¿sí? Y justamente es por eso, porque nosotros no los metemos dentro de su esquema mental. Entonces, ¿se acuerdan la cancioncita de cabeza, hombros, rodillas y pies? Entonces, ¿yo por qué brinco de los hombros a las rodillas? ¿Y por qué los genitales no? Entonces miren que de alguna manera hacemos que los niños no se familiaricen con sus propios genitales y por eso no los incluyen en su esquema mental y por eso luego hay tantas dificultades con personas que no son capaces de tocar sus genitales o personas que no son capaces de observarlos.
Entonces miren cómo familiarizar a los niños con la sexualidad y con sus genitales, con su cuerpo, desde estas edades tempranas, es tan importante. ¿Ok? Y siempre será importante promover herramientas para evitar el abuso sexual, enseñarles a los niños a decir no y enseñarles a ser denunciantes, que no caigan en la trampa, que no caigan en la trampa del secreto, ¿cierto? Con los niños no hay secretos, chicos. Los humanos aprendemos a guardar secretos más adelante. Los niños no están para eso, ¿ok? Porque eso los vuelve proclives justamente a ser víctimas de abuso sexual. Muy bien. Preguntas hasta acá. Me dicen si todo va claro, si hay alguna pregunta, alguna duda. ¿Vamos claros? Muy bien, maravilloso. Listo. Entonces vamos a empezar a hablar ahora de la sexualidad. Por ahí alguien levantó la mano. Christopher levantó la mano y si lo puedes escribir, Christopher, de pronto nos queda más fácil en este momento. Muy bien. Entonces, recordemos que entre la niñez y la adolescencia existe un periodo conocido como la preadolescencia. Es esta etapa que va entre los más o menos 9 y 11 años y que va a abarcar abarca ese pedazo del desarrollo entre la niñez y la adolescencia. Empiezan a experimentarse algunos cambios biológicos, es aquí normalmente donde empieza la pubertad, ¿cierto? Y donde empiezan a aparecer esos cambios sociales propios de lo que será próximamente el adolescente. Pero también empieza a darse esa transformación desde lo mental, desde lo cognitivo, que le permitirá luego a ese individuo enfrentarse al mundo de la manera propia que lo haría un adulto, ¿sí? Normalmente durante estos años el ritmo de crecimiento es un poquito más lento, aunque sigue creciendo. El cuerpo de los preadolescentes ya no es como el de los niños, pero tampoco tiene todavía el desarrollo puberal que va a alcanzar más adelante. Aquí los niños empiezan a descubrir la masturbación con un componente erótico, ¿sí? Típicamente los varones empiezan a experimentar el autoejercicio de la función sexual, o sea, la masturbación. Las chicas usualmente son un poquito más tardías en aparecer. Aquí nos preguntan, ¿un padre o una madre pueden bañarse desnudos delante de sus hijos? Sí. De hecho, está bien. O sea, no es una conducta para ser promovida, pero tampoco es una conducta para ser condenada. Si los padres desean bañarse con sus niños, está bien. Y sobre todo porque, como yo les decía ahorita, los niños en cierto momento de su desarrollo van a empezar a pedir esa intimidad de bañarse solos, ¿sí? Entonces, casi que el niño nos va a dar la pauta para que ya esto no sea una situación que se presente. Pero pues no hay que esconderse, no hay que bañarse pues en pantaloneta o no hay que bañarse pues en shorts porque qué vergüenza que me vea mi hijo. No, si el niño va a estar ahí, pues, los dos nos estamos bañando y de hecho es un buen momento para enseñarle cómo deben lavar el cuerpo, cómo se debe cuidar el cuerpo, cómo se lavan los genitales, recordar que en los genitales no se deben aplicar jabones, ¿sí? Que en los genitales solo se debe aplicar agua, no se deben utilizar jabones íntimos y nada de estas cosas, ¿ok? Y con las niñas, lo que decíamos, es más frecuente bueno, entonces con los varones es muy importante que usualmente la información de la masturbación viene a través de los amigos, del grupo, ¿sí? Que comparten ese descubrimiento, mientras que con las niñas suele ser más un descubrimiento accidental. Es decir,
por alguna razón, no sé, se estaban bañando, se estaban aseando y descubren que se siente agradable y entonces que lo van a empezar a repetir. Ahora sí, como ese cerebro ya está cambiando por acción de esas hormonas, de esas hormonas sexuales, pues entonces ya la niña lo puede empezar a hacer cada vez más con una intención de tipo erótico. ¿Sí? eh, es muy común entonces que los chicos empiecen a escuchar por primera vez sobre las relaciones sexuales y realmente cómo se llevan a cabo, ¿sí? En general, durante este periodo pueden desaparecer o disminuir las conductas heterosexuales porque recuerden que los niños usualmente suelen dividirse en grupos sociales por sexo, es decir, los niños suelen estar con los niños y las niñas suelen estar con las niñas. Entonces, por eso en esta época y justamente con esa intención de experimentación, puede ser probable que puedan aparecer conductas homosexuales, pero recuerden lo que hablábamos ayer. En este momento no podemos hablar de un humano homosexual u heterosexual porque todavía ese cerebro está en proceso de formación y no podemos decir de forma categórica que es que este individuo va a ser homosexual o va a ser heterosexual. ¿Sí? Y en este momento pueden empezar a aparecer algunas conductas sexuales iniciales, como abrazarse, como besarse, como tocarse los genitales, es decir, heteromasturbación puede aparecer o es donde empiezan a consumir pornografía, ¿sí? Pueden empezar a ver actos sexuales de otras personas. En esta etapa es muy importante que pueden hacerse proclives al sexting, ¿sí? A esto de enviarse imágenes, fotos, videos, mensajes con contenido erótico con otras personas. Por eso es que la recomendación es que nadie menor de 14 años debería tener un celular porque probablemente no está preparado para manejar las redes sociales y no está preparado para manejar la información que puede llegar a través de estos dispositivos. ¿Preguntas hasta acá? ¿Vamos claros, chicos? Asumo que sí. Muy bien. Entonces vamos a hablar ahora de la sexualidad en la adolescencia. Entonces, recordemos que tenemos que hacer una diferenciación fundamental entre los dos términos, pubertad y adolescencia. El término pubertad viene del latín pubere, que significa pubis con vello. O sea que la pubertad nos va a hablar de esos cambios físicos que se van a dar en el varón y en la mujer propios de la acción de las hormonas sexuales, del trabajo del eje hipotálamo, hipófisis gonadal, que se reactiva después de que estuvo activo en la vida prenatal, ¿sí? ¿Y qué? Y entonces se vuelve a encender el hipotálamo y vuelve a poner a trabajar ese eje. Me disculpan que tenga que hay aquí una pregunta. Encontramos un niño de 9 años viendo pornografía. Ok, Wilson, ¿y cuál es la pregunta? Que no, ahí no hay como una pregunta, hay más un comentario. Pero ¿cuál es la pregunta, Wilson Salgado? Si la puedes escribir, por favor. Ok, entonces mientras Wilson escribe la pregunta, entonces, como decíamos, bueno, ¿ya la escribió? ¿Encontramos un niño normal o se le debe llamar la atención? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo manejar un caso en que se encuentre un niño de 8 o 9 años viendo pornografía? Muy bien, ¿alguien quiere levantar la mano e intentar dar una opción de respuesta? ¿Alguien quisiera eh, arriesgarse a dar una solución a esa dificultad? Que nos levante la mano y Vivi le habilita el micrófono, por favor.
¿Nadie? Ok, bueno. Entonces, si encontramos un niño de 8 o 9 años viendo pornografía, bueno, por aquí MB, Isidora nos dice que debería conversarse con él para orientarlo. Está bien, pero la pregunta sería orientarlo hacia dónde o cómo qué. ¿Cómo obtuvo acceso a esa información? No tanto llamarle la atención, sino orientarlo. Entonces está bien. Entonces lo primero es que me parece importante, sí es, bueno, ¿cómo obtuvo esa información? ¿De dónde sacó esa pornografía? Desafortunadamente, un niño que tenga acceso a un celular, ustedes saben que la pornografía está al alcance de un clic. Entonces, digamos que no es lo ideal como permitirles acceso a estos dispositivos. Ya las revistas, eso era de la época de nosotros, sí, de la época mía, ya las revistas, eso yo creo que ya está mandado a recoger. Entonces, si lo encuentro viendo esa pornografía, yo personalmente que le diría, oye, bueno, ¿qué estás haciendo? Porque qué estás viendo ahí? ¿Qué te llama la atención de ese material que estás observando? ¿Sí? Y de acuerdo con su respuesta, entonces probablemente le explicaría, aprovecharía para hablar de cosas de anatomía, ¿sí? Y le explicaría que si bien no está haciendo algo malo, no es un material que todavía esté diseñado para él, que probablemente él no vaya a entender mucho de lo que está pasando ahí y que probablemente cuando esté un poquito más grande podremos hablar de esas situaciones que se ven en el momento y que si todavía tiene dudas, que me puede preguntar las veces que sea. Ya, sin regarme a dar, ¿qué? Sin regarme a dar una cátedra de educación sexual. De nuevo, los niños no tienen, uno no tiene la atención de los niños por mucho tiempo. Entonces, es aprovechar ese tiempo corto para dar alguna instrucción, obviamente siempre evitando el regaño y siempre evitando el asustar al niño, ¿sí? No sé si de pronto con eso queda respondida la pregunta o queda algo ahí como todavía en el tintero. Ustedes me dirán. Discúlpenme un segundo. Listo, qué pena. Gracias, Vivi. Entonces, les decía, sí, los niños hacen unas preguntas súper tesas, ¿cierto? Súper complicadas, pero miren, aquí hay una cosa importante y es que uno no se las tiene que saber todas, ¿cierto? Y habrá preguntas en las cuales los niños lo corchen a uno. Cuando aquí hablamos de corchar es como que lo dejen a uno en aprieto, ¿cierto? Como que uno no sepa la respuesta, pero si bien uno tiene que dar la respuesta inmediatamente, uno le puede decir, mira, esta no me la sé, pero la averiguamos. Y uno puede buscar fuentes de consulta, ¿sí? Puede buscar libros, puede buscar un profesional que le ayude a solucionar su pregunta. Lo importante es no perder la oportunidad de enseñar, porque la curiosidad de los niños siempre será un muy buen momento para enseñar. Entonces, esa curiosidad de los niños no se debe perder. ¿Listo? Muy bien. Entonces, como decíamos, la pubertad es este proceso biológico que se produce por acción de las hormonas sexuales y que me va a desencadenar el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Es decir, el desarrollo de mamas en las chicas, el cambio de la distribución grasa,
a nivel gonadal, pues entonces me va a reactivar o me va a activar más bien el desarrollo folicular para la producción de ovocitos o de óvulos. En los varones entonces también me va a estimular el cambio de la masa grasa, de la masa muscular. En los dos me va a estimular el desarrollo de la estatura. En los varones me nos va a dar el cambio de la voz, el desarrollo del vello, tanto axilar como el vello púbico, ¿sí? Y entonces vamos a considerar que el inicio normal de la pubertad va más o menos a ir en las mujeres entre los 8 y los 13 años. ¿Cuál es el primer signo de pubertad en las chicas, en las niñas? La aparición del botón mamario, o sea, cuando empieza a crecer una de las mamas, que a eso se le conoce como la telarquia y que normalmente se da entre los 8 y los 13 años, o sea, que una telarquia que aparezca, perdón, antes de los 8 años estaremos hablando de una pubertad precoz y por el contrario, si la telarquia aparece después de los 14 13 años, entonces vamos a hablar de una pubertad tardía o diferida. Y en los niños, ese desarrollo o ese inicio del desarrollo puberal va a estar determinado, va a estar señalado por el crecimiento testicular. Cuando ya se adquiere un volumen testicular por encima de los 4 mililitros, entonces, y eso se mide como con una suerte de rosario lleno de cuentas, que se llama un orquidómetro, ¿cierto? Que son simplemente bolitas de tamaños distintos que nos van a decir el volumen del testículo, ¿ok? ¿Vamos claros hasta ahí o estoy hablando muy rápido? Listo, muy bien. Me interesa es que aprendan. Bueno, entonces la palabra adolescencia viene del latín adolescere, que viene del verbo adolecer y que más o menos puede significar en castellano como que me falta, ¿cierto? O que también quiere decir crecimiento o maduración. Y es ese periodo de tránsito entre la infancia y la edad adulta que se va a acompañar de cambios físicos, de cambios, bueno, claramente los físicos no son de la adolescencia, se va a acompañar de los cambios psicológicos, de los cambios emocionales y de los cambios sociales propios de la edad. Y la OMS considera que la adolescencia más o menos se da entre los 10 y los 19 años, pero incluso algunos hablan de que como ese periodo de desarrollo cerebral se da hasta los 25 años, incluso hablan algunos de la adolescencia hasta los 25 años. Y la Sociedad Americana de Salud y Medicina de la Adolescencia habla de este periodo entre los 10 y los 21. Entonces miren que hay algunos, hay como algunas diferencias en las categorizaciones en cuanto a la edad, pero más o menos sí estamos diciendo que hasta los 20, 21 años podemos hablar de adolescencia. Y vamos a encontrar tres fases que se van a solapar, que uno no puede decir exactamente, es que aquí estamos y pasamos a la próxima, ¿sí? Que van a ser esta adolescencia temprana o esta adolescencia inicial que se da entre los 10 y los 14 años. Luego aparece esa adolescencia media o intermedia que va hasta de los 15 a los 17 y ya luego esa adolescencia tardía que va de los 18 hasta los 21 o 25 años, dependiendo del autor que uno esté estudiando. ¿Listo? Entonces, como decíamos, en el desarrollo puberal femenino, el signo clásico o el signo más importante para hablar de desarrollo puberal es la aparición de la telarquia, es decir, el desarrollo del botón mamario. Aquí tenemos una niña con un Tanner, esta es la clasificación de Tanner, una niña Tanner 1, que es una niña que tiene un cero desarrollo mamario, no hay botón mamario. Cuando aparece el botón mamario, que usualmente es unilateral, y esto es muy importante, porque muchas madres y muchas niñas se asustan porque hay asimetría en el desarrollo mamario. Es importante aclararles que eso es normal, que es normal que las mamas no se desarrollen de manera simétrica y es más, ustedes mujeres me corregirán si estoy diciendo mentiras,
pueden verificar que usualmente uno de los senos, una de las mamas, usualmente es más grande que la otra, así como tenemos una mano más grande que la otra o un pie ligeramente más grande que el otro. Si bien los humanos somos simétricos, no somos completamente iguales una mitad a la otra del cuerpo. La menarquia, ya vamos a hablar un poquito de eso, ya vamos para allá, Christopher. La menarquia es o menarca, es la aparición de la primera menstruación y usualmente aparece más o menos unos 2 años después de la telarquia. Es decir, si una niña empezó desarrollo mamario a los 10 años, podríamos esperar de manera más o menos fiel que la primera menstruación va a aparecer más o menos a los 12 años. Y es muy importante también en cuanto al desarrollo ponderal, perdón, estatural, que las niñas van a tener un estirón grandísimo en esa época, justo después de la telarquia, perdón, sí, de la telarquia y hasta la menarquia. Esos discos de crecimiento de los huesos largos, por acción de esos estrógenos que están produciendo esos ovarios, van a desarrollarse de manera acelerada. Es más, no es infrecuente que las niñas de, por ejemplo, 10 11 años sean mucho más altas que los niños de la misma edad. Y es justamente por esa gran velocidad de desarrollo del hueso. Pero para el momento en que se da la telarquia, en que se da, perdón, la menarca, la primera menstruación, usualmente ya esos discos de crecimiento ya están muy gastaditos, o sea, ya están casi cerrados, ya están casi completamente osificados o vueltos completamente hueso, y obviamente eso no les va a permitir crecer más. Entonces, por eso en general en medicina decimos que cuando una niña tiene su primera menstruación, la probabilidad de que crezca mucho no es muy alta. Es decir, podrá crecer un par de centímetros, pero no mucho más. ¿Sí? Y la pubarquia, para la mayoría de las niñas, que suele ser el segundo, esto es lo del vello púbico, ¿sí? Va a aparecer normalmente estos vellitos en la zona del pubis, ¿sí? Y lo que decíamos, más o menos van a ver entre 2 a 3 años entre la telarquia y la menarquia o la primera menstruación. ¿Quedó clara la información que di? De pronto los enredé, ustedes me dicen si quedó claro. Vamos claros, muy bien, listo. Ok, y en cuanto al desarrollo puberal masculino, lo que decíamos ahorita, el primer signo de desarrollo puberal masculino es el aumento del volumen testicular y ese cambio del color y la rugosidad del escroto, de la bolsa escrotal, que puede aparecer más o menos entre los 9 a los 14 años. ¿Cuándo se ensanchan las caderas o los glúteos? Eso es relativo. Durante todo ese proceso, después de que aparece la telarquia, pues esas hormonas van a empezar a modificar diferentes partes del cuerpo femenino, entre ellas la distribución de la grasa, ¿cierto? Y entonces probablemente van a ponerse las caderas más anchas y los glúteos más prominentes. ¿Sí? Muy bien. Entonces, como decíamos, cuando tenemos un volumen de más o menos 4 milímetros en el orquidómetro, el aparatito que yo les decía ahorita, o aparece una longitud mayor de 2,5 centímetros, ya podemos hablar del inicio puberal en el varón, que se va a seguir por el aumento del tamaño del pene y la aparición del vello púbico. La espermarquia o la primera eyaculación suele ocurrir más o menos un año después, aunque puede demorarse un par de años más y no representa ninguna anormalidad, ¿sí? Y es muy común que en los varones aparezcan los famosos sueños húmedos o las poluciones o emisiones nocturnas y no obligatoriamente se relacionan con un sueño con un contenido erótico. Puede aparecer incluso sin ensoñación erótica y no es
exclusiva de los púberes. Ojo, que esto es muy importante. Un hombre de cualquier edad puede tener eyaculaciones nocturnas o poluciones nocturnas o los famosos sueños húmedos. Y no habla ni de inmadurez sexual, ni habla de nada negativo, no, nos puede pasar a cualquiera. De hecho, yo recuerdo que mi primer sueño húmedo fue como a los 18 20 años. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, ajá, ¿sí? Entonces, ya en la adolescencia hay un aumento muy importante de ese interés sexual, ¿cierto? Y este va a mantenerse y a incrementarse durante la adolescencia y eso va a ser más o menos entre los 13 y los 19 años. Esa función sexual o ese interés sexual aumentado puede estar explicado por muchas cosas, entre ellos los factores corporales. Obviamente vemos a las personas, a nuestros semejantes, a los que crecieron con nosotros, con unos cambios corporales atractivos, ¿cierto? Y nos hacemos conscientes de ellos. Definitivamente las cargas hormonales sexuales a nivel del cerebro también hacen que nuestra amígdala cerebral y diferentes centros cerebrales empiecen a mostrar interés por la actividad sexual erótica, ¿cierto? Y también, obviamente, la cultura empieza a ejercer un factor importante. Obviamente, nuestros padres empiezan a esperar, sí, esperan más bien, me corrijo, esperan que empecemos a tener un comportamiento sexual propio de la edad y de la adultez, ¿cierto? Y aquí es donde empiezan entonces a aparecer los ensayos sobre los roles adultos. Obviamente, siempre habrá que tener en consideración que un chico de 13 años, si bien pudiese tener un coito, probablemente no esté preparado ni psicológicamente, ni económicamente, ni socialmente para toda la responsabilidad que implica un encuentro sexual. Entonces, aquí muchas veces a mí me preguntan, ¿cuál es la edad a la que se debería iniciar la sexualidad o los coitos? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué edad es la propia, adecuada, correcta para tener la primera relación sexual? Yo los corcho como como me corcharon a mí muchas veces. ¿Qué dicen ustedes? Propongan edades. 25, 18. A ver, ¿quién da más, quién da menos? Yo les voy a dar la respuesta que me dio mi profesora de educación sexual y que me pareció una respuesta muy inteligente. La edad adecuada para empezar vida sexual es cuando uno tenga la capacidad de entender y manejar todo lo que implica un encuentro sexual, desde lo físico, desde lo emocional, desde lo intelectual, desde lo sociocultural, hasta de lo económico. Habrá gente que tendrá esa capacidad a los 15 años, 16 años, habrá gente que no adquiera esa capacidad nunca en la vida, o habrá gente que la adquiera a los 30 años. Entonces, no se trata de un número, se trata de la preparación que tiene el individuo para enfrentar el encuentro sexual y no un problema de si el pene funciona o si la vulva funciona y la vagina funciona. ¿Sí? Entonces, me parece que es una respuesta bastante inteligente la de mi profe Magdalena, a quien le agradezco muchísimo que me ha ayudado mucho con este curso también. Ella no me está escuchando, pero si algún día me ve, profe, muchas gracias. Ok, aquí, entonces, la masturbación obviamente aumenta. Hay un aumento en la incidencia de la masturbación, sobre todo en varones entre los 3 y los 15 años. Yo les molestaba, yo muchas veces cuando doy estos cursos con pelados, con adolescentes, les digo, muchachos, yo los quiero mucho, los respeto mucho, pero no les doy la mano ni por el berraco porque entonces me la embarazan. Es un chiste que les hago, pues, porque sí, un adolescente tranquilamente a esa edad se puede estar masturbando todos los días, 2 o 3 veces al día, y hace parte de lo normal, ¿sí? Obviamente en estos adolescentes que tienen, en estos chicos que tienen las hormonas aquí metidas, la testosterona a mil en el cerebro, pues tienen un deseo sexual muy, muy incrementado y pues la masturbación es una herramienta, una válvula de escape que les permite pues acceder a algún grado, algún tipo de interacción sexual
porque si bien, y yo se los digo también a los pelados, uno a esa edad está jodido. Cuando uno tiene 14 15 años está jodido. Las de 14 y 15 años nunca lo van a mirar a uno. Y las de 12 o 13 están muy chiquitas. Entonces uno está llevado el berraco. Nadie le va a parar bolas. Entonces, ¿qué le toca? Yo con yo. No hay de otra. Listo. Entonces, como les decía, es típico que los varones se masturben 2 o 3 veces por semana, incluso mucho más, ¿cierto? Y las niñas sí suelen tener una frecuencia de masturbatoria mucho más corta, hablan de una por mes, yo pensaría que puede ser 1 o 2 veces por semana o cada 15 días, ¿sí? Y suele suceder que personas que estén teniendo coitos, es decir, personas que tengan una pareja sexual, pues la masturbación disminuye sobre todo en varones, pero en mujeres, desafortunadamente, y aquí las compadezco, chicas, como muchos de los hombres tienen poca experiencia en las artes amatorias, suelen quedar muy insatisfechas, entonces la masturbación suele ser una herramienta que les permite por lo menos encontrar una mayor satisfacción desde el punto de vista erótico, ¿sí? Tenemos desde el punto de vista social una aceptación de la masturbación, sobre todo de los hombres. La masturbación femenina sigue siendo una vaina como medio tabú, sigue siendo una cosa como que no del todo, no del todo aceptada. Entonces, mucha gente se siente confundida sobre la masturbación y la masturbación, pues, en cuanto a lo que podemos hablar en educación sexual, yo personalmente en mi consulta mando a la gente a que se masturbe, eh, sobre todo a las mujeres, con mucho, pues con mucha conciencia de que usualmente las mujeres que conocen su cuerpo, que conocen sus propias sensaciones, suelen tener una vida sexual más satisfactoria. Hay estudios que demuestran que el 90% de las mujeres que refieren tener una vida sexual satisfactoria suelen acudir a la masturbación. Y esto porque aumenta su propio conocimiento y eso las hace mejores guías de sus parejas sexuales. Y eso permite entonces que puedan tener encuentros sexuales más satisfactorios, más agradables, ¿sí? Y que quieran pues repetir más. Y esto suele ser una causa de que no disminuya el deseo sexual en las mujeres, que suele acabarse más fácil que el deseo sexual de los hombres. Y esto es muy importante, no hay ninguna investigación o no hay ninguna relación demostrada entre el hecho de que una persona se masturbe cuando está en esta edad y que luego puede acceder a actividad sexual precoz. Si ustedes se ponen a mirar los planes de educación sexual en Estados Unidos en los últimos 20, 25 años, han estado promoviendo la abstinencia de masturbación, abstinencia de encuentros sexuales en pareja, y lo que se ha demostrado es, uno, o sea, mejor dicho, no les hablan bien en educación sexual, se ha encontrado que han aumentado los embarazos adolescentes, que han aumentado la incidencia de infecciones de transmisión sexual, que disminuye el uso del preservativo. ¿Qué más hay? Que hay mayor insatisfacción en sus relaciones sexuales y además, me falta una, pere, ya me acordaré. Y que además hay una incidencia de mayor prematuridad, o sea, que empiezan vida sexual más jóvenes. Todo porque se han gastado millones y millones de dólares en hablar sobre abstinencia, cosa que nosotros hemos constatado que no resuelve el problema. O sea, tratar de esconder la sexualidad de los adolescentes es un error. Y yo les digo a los padres, venga, vea, sus hijos van a tener vida sexual con o sin su aprobación. Un adolescente no necesita aprobación para involucrarse en actividades sexuales, pero cuando el adolescente o cuando el joven siente que en su padre tiene un apoyo, que en sus padres tiene un apoyo, tiene personas que lo comprendan, probablemente sea más proclive a abrirse con ellos, a preguntar las dudas que tenga sobre sexualidad, sobre anticoncepción, y es posible que haya menor probabilidad de efectos o de eventos adversos alrededor de la sexualidad de los adolescentes.
Y lo que dice la Biblia de la abstinencia hasta el matrimonio. Mira, Christopher, yo con las creencias religiosas de la gente no discuto, ¿sí? Si para una persona, eh, si para una persona la hace sentir bien, la hace sentir que está agradando a su Dios o a su deidad y con eso se siente bien, yo no tengo problema con eso. El problema es que yo no puedo, como hombre de ciencia, vender información que no es verdad. Es decir, si bien tener relaciones sexuales está bien, no tenerlas también está bien. Si masturbarse está bien, no masturbarse también está bien. Entonces, yo pensaría que es simplemente darle la posibilidad de que haga elecciones informadas. Pero de nuevo, si su religión o sus creencias le dicen que eso no es correcto y él está de acuerdo, maravilloso. No estamos ni para empujar ni para atajar, ¿cierto? Estamos simplemente para dar información. A ver, pienso que cambiar el término de masturbación por acariciarse para encontrarse, reconocerse y satisfacerse para luego guiar a su pareja sexual con el fin de mejorar el encuentro sabiendo lo que le gusta y lo que no. Mira, tú le puedes poner el término que quieras. Masturbación, de hecho, es un término correcto. Masturbación viene de mastrupare, que quiere decir manipulación con las manos. Pero el término que tú le quieras poner realmente es irrelevante. A mí lo que me interesa es el objetivo final. Pero si a ti el término masturbarse te parece, no sé, agresivo o, no sé, ofensivo, no lo sé, pues está bien. Pero de nuevo, yo soy sexólogo y trato de utilizar los términos correctos para nombrar las cosas, ¿sí? Entonces yo no me voy a poner a inventar eufemismos cuando no son necesarios, cuando el término masturbación es un término correcto. Pero de nuevo, uno no tiene por qué hacer cosas que lo hagan sentir incómodo, incluido el hablar. Si a ti mencionar la palabra masturbar te parece molesto, te genera malestar, pues no lo uses, está bien. Lo importante es entender el sentido de lo que quiero decir. No sé si me hice entender, chicos. A las dos personas que escribieron les respondí la pregunta. Muchas gracias. Bueno, continuemos. Ay, perdón, alguien más habló. Qué pena. Sí, claro. Justamente parte de la intención es esto, Jimena, y es que, sino que justamente la idea es que empecemos a utilizar los términos correctos para las cosas, sin necesidad de crear eufemismos, ¿sí? Es que podamos llamar las cosas por su nombre. Es como con los nombres de los genitales. Vivi, ¿ya vas a hacer tu intervención? Sí, dale, haz tu intervención y yo ya estoy que acabo, pero haz tu intervención, Hola, dale, profe. dale, dale, dale. Muchísimas gracias. Bueno, nuevamente, bienvenidos todos a este segundo día de... Permítame un segundito, enciendo por aquí la cámara. Dejo de compartir la Perdón. mía, Vivi. Sí, dame un segundito. La verdad que no me voy a tardar mucho. Ok, Solamente recordarles la información que tomamos el día de ayer. Darles las gracias también por acompañarnos, por ser parte de este diplomado que hemos preparado para ustedes. Solamente quiero recordarles y hacerles pues la invitación. Permítanme un segundito. Realmente no me voy a extender mucho, solamente quiero brindarles esta información si tal vez hay alguna persona que está ingresando por primera vez. Entonces, bueno, les voy a compartir aquí un segundo la pantalla y permítanme, por favor. Bueno, entonces, nuevamente, bienvenidos todos a este diplomado que hemos preparado para ustedes en educación sexual para educadores. Recuerden que mi nombre es Viviana Arango, hago parte de la corporación y pues junto con el profesor, junto con Sergio, hemos preparado este diplomado para ustedes. Les estoy compartiendo en este momento en pantalla el horario para que lo tengan presente. Recuerden que la clase de ayer lunes, martes, jueves, perdón, lunes, miércoles, jueves, viernes, vamos a
reunirnos de 6 de la tarde a 8 de la noche hora Colombia, y hoy ha sido o va a ser el único día en donde vamos a estar conectados desde las 8 de la noche a las 10 de la noche hora Colombia. Esto se lo comento para que puedan ustedes organizar su horario según pues, el país en el que están, y vamos a estar reunidos durante una semana, pues que es la que tenemos en este momento en curso. Les voy a compartir aquí también, permítanme, justamente el tema del horario, para que tengan una similitud. Si en Colombia son las 6 de la tarde, pues más o menos en sus países, ¿qué hora sería para que se puedan unir y tengan pues como tal la información? Recordarles que todas las clases en vivo son por Zoom, que es la plataforma en la que estamos en este momento, y pasar, digamos, pues al tema del aporte. Este aporte es un aporte voluntario, este es una información para aquellas personas que estén interesadas, para aquellas personas que deseen continuar conectándose a las clases en vivo, que deseen tener las clases grabadas, el material de estudio y, por supuesto, la certificación. Esta es información que nosotros hemos preparado para ustedes. Este es un aporte realmente, como lo pueden ver ustedes allí en pantalla, mínimo, teniendo en cuenta pues toda la información que estamos adquiriendo aquí con el profe y toda la información que él también nos va a brindar complementaria pues en el material de estudio. La invitación nuevamente para que ustedes lo puedan hacer, aquellas personas que estén interesadas, recuerden, $20 u 83.000 pesos para que puedan continuar teniendo acceso pues a las clases como tal en vivo, grabadas, el material de estudio y por supuesto la certificación. Recuerden que pues aún nos quedan esos días de formación, entonces la idea es que ustedes puedan tener acceso a esa información. Y tenemos también para ustedes un beneficio que es que ustedes puedan tener acceso a las dos formaciones, a los dos diplomados, por un aporte de tan solo $30. En este momento estamos en educación sexual para educadores y la próxima semana vamos a tener nuestro diplomado en educación sexual para padres. Entonces, por el aporte de $30, ustedes pueden tener el acceso a las clases en vivo, a las clases grabadas, al material de estudio y a la certificación de ambas formaciones, tanto de educación sexual para educadores como educación sexual para padres. Muchísimas gracias por escucharme, por permitirme estos 2 o 3 minutos pues, que me he tomado de su clase. Les voy a compartir también por aquí, por el chat, permítanme un segundito, el grupo oficial y mi número o mis números. Tengo pues varios números a los cuales me pueden escribir. Recuerden, por favor, siempre ponerse en contacto solamente con los administradores del grupo. En este caso yo tengo 3 números. Los 3 hacen parte pues como de los administradores de los grupos, entonces a esos números me pueden escribir si tienen alguna pregunta, alguna consulta. En el grupo oficial les voy a compartir esta misma información, tanto para aquellas personas que deseen hacer el aporte de los $20 como para aquellas personas que deseen hacer el aporte de los $30. Y para finalizar, recordarles que tenemos plataformas para que puedan hacer su pago desde cualquier país en el que estén. Tenemos plataformas internacionales como PayPal, Hotmart, Payco, Payu, Binance también, Western Union para aquellas personas que tengan pues su dinero en efectivo, y para aquellas personas que están en Colombia y en Venezuela también tenemos una cuenta que les puede pues ayudar en su proceso en su moneda local. Muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias por tomarse estos minuticos de prestarme pues atención. La invitación nuevamente para que se unan al grupo. Y ya pues para cerrar esta intervención, 2 cositas. La primera, recordarles que nunca nadie de la corporación ni el profesor los va a llamar a pedirles ningún tipo de información, ningún tipo de código, ningún tipo de información sensible. Toda nuestra comunicación es 100% por WhatsApp. Entonces, eso para que lo tengan presente. Si reciben alguna llamada haciéndose pasar por mí, haciéndose pasar por el profesor, haciéndose pasar por alguien de la corporación, cuelguen la llamada y bloqueen ese número porque nosotros nunca llamamos, nunca hacemos ningún tipo de llamada, para que por favor lo tengan presente y eviten, pues digamos, como algún tipo de situación que los pueda poner en peligro. Y si tienen alguna pregunta, por aquí, Roque, ¿cómo puede ser el aporte correspondiente? Únete por favor al grupo oficial y ya envío por allí las opciones para que hagan su aporte. Si alguna otra persona tiene alguna consulta, digamos, pues particular para hacer el proceso de su aporte, me puede dar una esperita y apenas termine pues el profe de dar la clase, yo me tomo unos minuticos más y les doy la respuesta. Muchísimas gracias a ti también, profe, por permitirme este espacio. Sí, Wendy, porque las plataformas cobran una comisión
Entonces, esa es la diferencia. Dependiendo de la plataforma por la cual vayas a hacer tu pago, ellas cobran una comisión, pues digamos, por la transacción. Entonces, esa es como tal la diferencia. Muchísimas gracias, profe, nuevamente, como te comentaba. A ustedes también muchísimas gracias por acompañarnos, por permitirme estos minutos de su tiempo. Ya te entrego nuevamente la sala, profe, y al finalizar regreso para resolver algunas preguntas que tengan con relación a la parte administrativa. Muchísimas gracias, profe. Todos tuyos nuevamente. Gracias. Hola. Hola, hola, ¿ya? Ah, bueno, perfecto. Listo. Listo. Ok, bueno. Igual, yo no los voy a llamar y mi voz creo que es bastante particular, entonces creo que sería muy fácil reconocer que no soy yo, por si acaso. Bueno, vamos a continuar entonces, ya casi estamos que acabamos. Aspiro no prolongarme mucho más. Me dicen si ya están viendo la pantalla, por favor. Listo, muy bien. Entonces, de aquí, listo. Aquí esto ya lo trabajamos. Entonces, es muy común que en esta edad entonces aparezcan diferentes formas de expresar la sexualidad o de tener actividad sexual que no obligatoriamente sean coitales, ¿cierto? Entonces, muchos adolescentes emplean las caricias como expresión de afecto para satisfacer su curiosidad, para incrementar la excitación sexual e incluso para alcanzar el orgasmo sin exponerse al embarazo o a las infecciones de transmisión sexual para mantener la virginidad. Recuerden que para muchas culturas y muchas sociedades nuestras, la virginidad todavía tiene algún valor. Pues pensar, no sé, esa es una opinión muy personal, pensar que el valor de una mujer o la valía de una mujer está dada por un remanente embrionario llamado himen, me parece pues que es darles muy poco valor realmente a las mujeres. Sí, es lo que hablábamos en esta etapa de la vida, hasta el 10% de los hombres y hasta yo diría que más o menos el 6 a 10% de las mujeres, sobre todo que inician en la vida universitaria, dicen o informan haber tenido alguna experiencia homosexual. ¿Sí? O sea que no es infrecuente que haya experimentación con parejas del mismo sexo en esta etapa de la vida. Y lo que hablábamos ahorita del Internet y la tecnología y que el uso libre y sin control de estos dispositivos pudiese poner el individuo en riesgo para situaciones disfuncionales como la pornofilia o la adicción a la pornografía, ser víctimas de grupos de pederastas, sufrir de grooming. No sé si saben en qué consiste ese término, el grooming, que es como esta tendencia de los pedófilos de hacerse pasar por personas de menor edad para cultivar, ¿sí? Niños y para luego pues poder abusar de ellos. También eh, em, el sexting, que lo hablábamos ahorita, que desafortunadamente, si bien es una experiencia que puede ser muy agradable y muy placentera, corre riesgos, por ejemplo, de difusión de esta información que se comparte. Entonces, digamos que también será importante con nuestros adolescentes hablar de estas cosas, porque es que están ahí. O sea, tratar de esconder el sol, de tratar de tapar el sol con un dedo, yo pienso que es un error. O sea, tenemos que entender cuál es el mundo en el que vivimos, a qué mundo es el que se están enfrentando nuestros adolescentes y poderlos preparar para manejar estas situaciones con las que se van a encontrar. Muy bien. En cuanto a la anticoncepción, los adolescentes sexualmente activos usualmente no usan preservativo, ¿sí? Los adolescentes o las adolescentes para usar pastillas son un desastre porque no tienen cero memoria, ¿cierto? Entonces,
Personalmente, yo a las adolescentes les recomiendo métodos anticonceptivos que no dependan tanto de la memoria. Entonces, por ejemplo, aquí podemos hablar de las inyecciones, podemos hablar del dispositivo intrauterino, podemos hablar del Yadel o de los métodos subdérmicos, ¿sí? Porque confiar en la memoria de los adolescentes suele ser no muy funcional. Es probable que los adolescentes que mantengan relaciones monógamas, perdón, sean más proclives a usar métodos anticonceptivos, ¿sí? Las adolescentes que tienen eh, sexualidad más habitualmente, ¿sí? Probablemente sean más juiciosas con el uso de los anticonceptivos y los utilicen mejor. Los adolescentes de más edad pueden hacer mayor uso de anticonceptivos que los más jóvenes porque obviamente van adquiriendo mayor conciencia de los riesgos inherentes al ejercicio de la sexualidad, porque tampoco vamos a tratar de decir que es que todo en la sexualidad y en el ejercicio de la sexualidad es buena, no. La sexualidad, como cualquier experiencia humana, tiene sus pros y sus contras, ¿sí? Y entonces, justamente para que nos quedemos en la parte positiva de la experiencia de la sexualidad, pues entonces tendremos que tomar precauciones justamente para evitar esos efectos adversos. Entonces, vea, lo que yo les decía ahorita, los adolescentes van a tratar, van a tener actividad sexual, lo queramos los adultos o no. Y hacer o tratar de poner una prohibición alrededor del ejercicio de la sexualidad de los adolescentes es antes generar que no confíen en nosotros, ¿sí? Hablarles o tratar de incidir, por ejemplo, sobre la abstinencia, ya vimos que en los Estados Unidos no funciona. Y seguir vendiendo la sexualidad como una cosa peligrosa, negativa. Ustedes saben que los adolescentes no creen en nadie. Los adolescentes, yo los llamo los ellos creen que son inmortales, ellos creen que son invulnerables, ellos creen que son infértiles. Entonces, en la mentalidad del adolescente está el yo, ni que yo fuera el más de malas, que me vaya a pasar a mí. ¿Por qué mis amiguitas y mis amiguitos tienen relaciones sexuales sin protección y no les pasa nada y no se enferman y no se embarazan? Y yo voy a ser el más bobo y el más de malas que me va a pasar. Entonces, como los adolescentes ven el mundo de esa manera, ellos no tienen conciencia de los peligros muchas veces, entonces justamente tenemos que empezar a cambiar el discurso de educación sexual con los adolescentes, mostrarles que la experiencia sexual es una experiencia agradable, positiva, deseable, pero que si no hacemos las cosas como se deben hacer, podemos pasar de la experiencia positiva a la experiencia negativa, ¿sí? Entonces que habrá que tomar unas precauciones para evitar irnos hacia donde no queremos ir. De nuevo, las falsas creencias también disminuyen la probabilidad de que los adolescentes utilicen métodos anticonceptivos, por eso es muy importante que les hablemos con la verdad y con información verdadera, con información verificada, con información científica, ¿sí? Por ejemplo, mucha gente cree, muchos adolescentes creen que son demasiado jóvenes para quedar embarazadas, que en la primera relación sexual uno no se puede embarazar o que no se puede eh, que no es posible quedar embarazada sin haber tenido su primera menstruación y eso no es verdad. Luego hablaremos de eso, ¿sí? Que otros creen, por ejemplo, que el embarazo solamente se da si hay muchos coitos, que si tenemos uno solo, no, que si lo hacemos de pie, entonces que no nos vamos a embarazar, que si me echo limón, que si utilizo no sé qué cosas, o sea, hay una cantidad de mitos que estos chicos se inventan que uno dice, pucha, ¿cómo se creen todas estas cosas? ¿Listo? Entonces, siempre tener una comunicación adecuada, honesta, funcional, con evidencia, ¿sí? Es necesaria para prevenir los riesgos en esta etapa. Siempre tendrá que haber negociación de las conductas, estabilidad en los premios y castigos. Si usted a un chico, un niño, un adolescente le promete un premio, déselo. Pero si le promete un castigo, también déselo, con el dolor en el alma, porque eso les enseña que los actos tienen consecuencias y eso es muy importante para la vida adulta. Desafortunadamente tenemos muchísimos adolescentes, perdón, muchísimos adultos
que no aprendieron esto en esta etapa y que todavía creen que sus actos no tienen consecuencias. Listo. Siempre será importante tener muy claro ese binomio autoridad-afecto. Es decir, yo te quiero, soy tu papá, soy tu maestro, soy tu amigo, pero no se me puede olvidar cuál es mi posición y que debo mantener esa verticalidad en muchas cosas, sobre todo cuando estamos hablando de la imposición de normas. Siempre promover en estos chicos la autoestima, ser asertivos, enseñarles a decir no de manera clara y por qué no y por qué sí, ¿sí? Y definitivamente la educación sexual es un factor supremamente importante y protector para estos chicos. Ya vamos cerrando. La sexualidad en la adultez, ¿cierto? Son elementos de la determinantes de la orientación sexual y el definir qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta. Obviamente a través de la experiencia es que se logra encontrar qué es lo que me motiva y qué no es lo que me motiva, ¿sí? Obviamente en nuestra sociedad la heterosexualidad es la norma predominante. La sociedad en general, la cultura aspira a que el varón y la mujer sean heterosexuales. Ya ayer pudimos hablar de cómo no es un problema de normalidad o o anormalidad, sino que es un problema de frecuencia, ¿cierto? Los heterosexuales somos más frecuentes que los homosexuales y que los bisexuales, ¿sí? Permitir que las personas que sienten que su orientación es homosexual puedan luchar contra los mensajes negativos de la sociedad y no promover discursos discriminadores contra ninguna clase de diversidad sexual. Hay personas que, por ejemplo, sienten que su orientación es heterosexual, pero se cuestionan porque puedan tener fantasías homosexuales o sueños homosexuales. Eso puede pasar. Y esta lucha acerca de la orientación sexual suele ser más dificultuosa para los varones que para las mujeres. En general, nuestra sociedad occidental ve con mejores ojos las lesbianas que los gays. No sé si es una cuestión de estética, no sé si es una cuestión promovida por la pornografía, pero sí es más tolerante con la homosexualidad femenina que con la homosexualidad masculina. Entonces, ¿cuáles son los desafíos hacia la madurez de estas personas? Y poder identificar nuestros gustos, nuestros desagrados y aprender a comunicarlos asertivamente. Yo les digo a muchas de las parejas que me consultan si ellos tienen la capacidad de hablar de sexualidad de manera abierta e incluso si tienen la capacidad de hacerlo durante el mismo coito. Porque no podemos decirle a nuestra pareja, oye, lo que está pasando no me gusta, sin necesidad pues, de hacerlo sentir mal al respecto, pero poder decir, oye, no, lo que está pasando no me gusta, no me agrada, cambiémoslo o terminamos este encuentro sexual, ¿sí? En cuanto a la responsabilidad sexual, la prevención de las ITS, la responsabilidad afectiva, ¿cierto? No ir haciendo daños por ahí en el mundo, cuidando los embarazos no deseados, ¿sí? La intimidad va más allá del simple contacto físico, implica involucrarse a nivel emocional profundo, que va más allá del simple encuentro sexual. Ahora, no quiere decir que todos los encuentros sexuales que vamos a tener en la vida obligatoriamente tengan que estar mediados por la afectividad, pero sí, yo sí le digo, yo sí les digo a mis estudiantes y les digo a las personas que pasan por mis manos en esto de la educación, venga, el otro no es un pedazo de carne. El otro es una persona. Y así sea que solamente vayamos a tener un encuentro sexual en la vida y no nos vamos a volver más. En ese momento, esa persona es importante y hay que darle el valor como ser humano. Y entonces, por tanto, lo cuido, lo respeto, lo trato bien, ¿sí? Esta época es que empieza la cohabitación de las parejas, ¿sí? O sea, nos vamos a vivir juntos o nos casamos o establecemos una sociedad conyugal de hecho, y esto es una demostración social de mi vínculo afectivo. O sea, yo no me voy a vivir con cualquiera, yo me voy a vivir con una persona que, que, que quiero, que me mueve cosas. Christopher, ¿el sexo enamora? Puede. Resulta que cuando tenemos un encuentro sexual muy placentero, como yo les decía ahorita, dentro de todas las cosas que se libera oxitocina en el momento del orgasmo. Y recuerden que habíamos hablado ahorita cómo la oxitocina genera apego. Entonces es posible que de un encuentro sexual yo resulte, como decimos aquí en Colombia, que yo resulte enculado o que resulte encoñado. Así lo decimos aquí. Sí, puede ser absolutamente posible que yo termine con una conexión afectiva muy grande a partir de ese encuentro sexual.
Entonces, en cuanto al ejercicio de la función sexual, obviamente la cantidad de encuentros sexuales va disminuyendo eh, con el tiempo. No es lo mismo lo que yo aguantaba cuando tenía 17 años que empecé mi vida sexual a lo que aguanto ahorita a los 41, ¿cierto? El precoito o el juego previo usualmente es corto, ¿cierto? Pero va incrementando en la medida en la que en la que vamos entendiendo la importancia del juego previo para el encuentro sexual. Se calcula que más o menos dedicamos para el ejercicio de la función sexual alrededor de 10 a 12 minutos y que algunas variaciones en cómo tenemos encuentros sexuales han ido apareciendo. El sexo oral, digamos que se practica más, hay variaciones en las posiciones sexuales, pero lo que está claro es que la mayoría de seres humanos tenemos encuentros sexuales, como la mayoría de los seres humanos, con el misionero. ¿Por qué? Por el contexto histórico, sí, pero también porque desde el punto de vista reproductivo es tal vez la posición que más facilite el, la reproducción. En cuanto al el autoejercicio de la función sexual o la masturbación, es normal que aparezca o que se permanezca durante la adultez por más que tenga pareja, ¿sí? Es decir, el hecho de que tenga pareja no quiere decir que no pueda masturbarme, ¿sí? Y incluso para muchas parejas la heteromasturbación o la masturbación mutua es una práctica que les permite tener encuentros sexuales muy agradables y muy placenteros, ¿cierto? Y pueden aparecer otras formas de relacionamiento como la bigamia, el poliamor, las relaciones abiertas, o sea, todo esto se puede experimentar en esta etapa de la vida. Y para no dejar a las personas de la tercera edad por fuera, estas personas también tienen sexualidad. Entonces hay muchos mitos alrededor de la sexualidad en la vejez. Se cree que no ejercen la función sexual, lo cual no es cierto, que no sienten deseo sexual, que no se masturban. Aquí es donde aparece el famoso viejo verde. Yo no sé por qué esperan o debería ser que el hecho de que yo me envejezca quiere decir entonces que mi deseo sexual se tiene que ir al garete y entonces no me tiene que gustar o no me pueden gustar las chicas y no me pueden gustar mujeres jóvenes. Se cree que los ancianos no se masturban, lo cual no es cierto, se masturban probablemente con menos frecuencia, pero igual lo hacen. La creencia de que no son personas deseables sexualmente y que no tienen derecho a la sexualidad, lo cual dista mucho de ser la realidad. Entonces, alrededor del ejercicio, yo miro a ver qué pregunta por ahí, perdón. El sexo enamora. ¿Quiénes se enamoran más en el acto sexual? ¿Mujeres u hombres? Buena pregunta, no sé, no tengo ni idea. Pues, no sé. Yo pensaría aquí a priori que tal vez las mujeres sean más proclives a eso porque usualmente las mujeres suelen meter más afectividad en el encuentro sexual, pero es más una apreciación personal que algo que yo pueda evidenciar con conocimiento científico. No, no lo sé, realmente no lo sé, Christopher, ahí te la quedo viendo. Entonces, aquí tenemos un problema, por ejemplo, con el modelo de sexualidad basado en la persona joven versus el modelo de la sexualidad basada en el placer. ¿Será que somos deseables porque nos mantenemos jóvenes o será que somos deseables porque podemos proveer y obtener buen placer? Perdón, yo me inclinaría por el segundo. El efecto de la jubilación, el hecho de que puedan empezar a sentirse inútiles porque ya no son personas trabajadoras. La historia sociolaboral y cultural del individuo, cómo lo criaron, qué le enseñaron, cómo fue toda su vida laboral, quedó con una enfermedad profesional, quedó con alguna limitación, el papel que desempeña la familia. Por ejemplo, ¿cuántos hombres ancianos que se quedan viudos y la familia les arma un problema al berraco porque gastan su dinero accediendo a favores sexuales de mujeres jóvenes y arman todo un dilema porque el señor está comprando
comprando sexo, pero ¿y entonces con quién lo va a ejercer? Entonces, ¿qué derecho tenemos nosotros a decirles que usted ya no puede, usted ya no tiene edad para eso? ¿Sí? Las creencias religiosas, obviamente, como les dije, no me meto con eso. Si una persona no se siente bien haciendo cualquier actividad sexual, lo mejor es que no la haga. ¿Sí? Es muy importante, por ejemplo, los ancianos que viven en los hogares de reposo, en los hogares o en los famosos ancianatos, pues, si ustedes se dan cuenta, en estos hogares no tienen privacidad para ese tipo de cosas. Entonces, si un par de viejitos se gustan y quieren tener un encuentro sexual, entonces ¿hay qué? ¿Sí? Y el estado civil. No es lo mismo la persona casa, el viejito casado que el viejito viudo o la viejita viuda. ¿Y cómo ven socialmente a un viejito viudo o una viejita viuda que consiga una nueva pareja sexual? O cuando él o ella no quieren tener más vida sexual, pero el otro sí. Y entonces, ¿ahí qué hacemos? Pero si estamos casados. Entonces, miren que son una cantidad de situaciones que tenemos que tomar en consideración cuando hablamos de la sexualidad de estas personas. A ver, el placer varía de acuerdo a la edad. Mm, es una pregunta, es una afirmación difícil, Isidora, porque no lo sé. Es que es más, yo pienso que el placer varía de experiencia a experiencia. Es decir, yo no, así tenga una relación sexual hoy y otra mañana, puede que la sienta muy distinta y no obligatoriamente va a estar mediado por la edad, sino por una cantidad de factores adicionales como la persona, como la posición, como el contexto del lugar, del momento. Entonces, decir que es un problema de edad, no, yo pienso que es un problema de cada momento, de cada encuentro sexual. Entonces, en cuanto a los aspectos psicológicos, la historia de la vida sexual del individuo, el efecto de la profecía autocumplida, ¿sí? De es que no me va a funcionar el pene, me va a doler. Entonces, eso también los condiciona a muchos, la propia aceptación de la imagen corporal, ¿sí? Hay personas a las cuales la vejez les pega muy duro, no la logran aceptar, ¿sí? El valor de los vínculos afectivos. Aquí esta imagen es muy interesante porque nos muestra que hay mujeres Pues, lesbianas ancianas. Hola, ¿alguien hablaba? Es muy importante también hablar de esta aceptación de la vulnerabilidad de la vida, del hecho de que cada vez nos hacemos más viejos y que esto condiciona cosas, la proximidad de la muerte, la autoestima y la autoaceptación para poder manejar mi vida sexual alrededor de esto, ¿cierto? Pongo un ejemplo, las personas con discapacidad. Una persona con discapacidad, por ejemplo, por un trauma raquimedular, una persona paralítica o parapléjica, perdón, una persona parapléjica puede vivir su vida alrededor de su paraplegia o puede vivir con su paraplegia y aprender a funcionar con su nueva condición. ¿Cuántos encuentros sexuales puede tener un joven en una noche en comparación con el adulto y el anciano? No tengo ni idea, eso es variable. Sí, cada persona es distinta, Christopher. No hay un valor, ¿cierto? Entonces, no, eso es muy variable. No te puedo dar un valor exacto porque no lo hay. Y en cuanto a los aspectos de salud, ojo, las enfermedades crónicas, la diabetes, la hipertensión, la enfermedad renal crónica, las enfermedades cardiovasculares, los pacientes infartados, los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, los pacientes con limitaciones para la movilidad por la artritis o la artrosis, los pacientes que han tenido cirugías pélvicas, por ejemplo, las mujeres que les hicieron histerectomía, que les sacaron el útero, o los hombres que les quitaron la próstata, que por ejemplo van a quedar con disfunción eréctil, si es una prostatectomía radical, una prostatectomía abierta. Los medicamentos que toman, por ejemplo, la gran mayoría de antihipertensivos le pegan a la erección. Los ancianos deprimidos, muy común. Una persona deprimida no tiene deseo sexual normalmente. Y los pacientes con consumo crónico de licor o de drogas de abuso también afecta la sexualidad. Entonces, bueno, traté de hacer el recorrido más conciso, pero más completo posible. Espero no haberlo saturado mucho. De todas maneras, esto es un tema
muy largo del que nos podríamos quedar con cada etapa, nos podríamos quedar una sesión completa. Espero que haya sido de su agrado, que hayan entendido. Me comprometo, estoy organizando el material para subirles para que puedan leer. Por ahora estoy tratando como de concretarles toda la información en las presentaciones. Y bueno, no, espero que haya sido de su agrado. Si alguien tiene alguna pregunta, este es el momento para hacerla. Hola, profe, por aquí Hola. nuevamente. Muchísimas gracias a ti, a todos ustedes también, muchísimas gracias por acompañarnos, por participar. Ustedes saben que la corporación y los docentes siempre trabajamos de la mano para brindarles a ustedes lo mejor. Ya el profe se los ha comentado, él ha hecho y está haciendo un trabajo súper hermoso, recopilando toda esta información tan valiosa y nos la está compartiendo. Entonces, muchísimas gracias al profe primero por este proceso tan lindo que nos está guiando. A todos ustedes también muchísimas gracias por acompañarnos, por compartir. Recuerden que ya hoy pues es nuestra segunda clase gratuita. La recomendación y la invitación es para que ya pues en este momento las personas que estén interesadas, que yo sé que son todas las que están aquí en esta sala, realicen su aporte. Recuerden que el aporte les va a permitir que puedan tener acceso pues el día de mañana y el resto de lo que queda de la semana a las clases en vivo, a las clases grabadas, al material de estudio y por supuesto a la certificación. Entonces, pues bueno, la invitación, como se los he mencionado, básicamente es esa, a que se puedan unir, a que nos puedan continuar acompañando en este proceso tan lindo que estamos realizando con este diplomado. Recuerden que tenemos para ustedes dos opciones, $22, teniendo en cuenta pues la comisión que cobran las plataformas, $22 para el diplomado de educación sexual para educadores y $33 para el diplomado de educación sexual para educadores y para el diplomado de educación sexual para padres. Para cualquiera de los casos que ustedes pues tomen la decisión de realizar el aporte, van a recibir material de estudio que son pues documentos, que el profesor con muchísimo gusto está recopilando y nos va a entregar. Las clases grabadas que quedan en YouTube, y ustedes saben que pueden ingresar a verlas y a consultarlas cuando deseen. Las clases en vivo que por supuesto les permiten pues la interacción con él y demás. Y finalmente les va a permitir el certificado. El certificado ustedes saben que es em, la muestra que les permite a ustedes tener como tal el reconocimiento de que han aprendido y han desarrollado una nueva habilidad, ya sea que sea para digamos, de uso personal, o si ustedes están, digamos, vinculados con alguna entidad para que también la puedan presentar y demás. Entonces, muchísimas gracias, Jimena, por el tema de que ya hiciste tu compra. Bienvenida. Y nuevamente, pues ya para cerrar y para que nos vayamos a descansar, muchas gracias, profe, a ti también por todo este espacio. A ustedes también muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Y recuerden hacer su proceso de aporte. Recuerden también lo que les mencionaba, ni el profesor, ni yo, ni nadie de la corporación nunca les va a hacer ningún tipo de llamada. Toda nuestra comunicación es 100% por WhatsApp. Pónganse siempre en contacto solamente con las personas que sean administradoras del grupo. En el caso, pues soy yo. Mi nombre es Viviana, recuerden. Y yo, pues, soy la administradora de los grupos que tengo con ustedes. Tenemos aproximadamente unos 4 grupos. Yo soy la administradora de todos. Entonces me pueden escribir, me pueden enviar cualquier mensajito por allí. Con muchísimo gusto estoy súper atenta de ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nelly, a ti también. Y bueno, vamos a descansar. Nos vemos nuevamente mañana y espero que todos realicen su aporte para que estemos los mismos en la sala. Que tengan una excelente noche. Chao, profe. Chao a todos. Chao, Que feliz noche. descansen.